Te trajimos hoy porque queremos hacer una suerte de evaluación del sector agrícola, sobre todo de los principales cultivos del país, y tenemos conocimiento de que la consultora Stonex tiene y hace un relevamiento de datos muy importante en ese sentido y obviamente sirve como una suerte de información de primerísima mano para los agentes económicos, para todos los referentes del sector, así que queremos ir compartiendo también esos datos y tenemos una presentación. Pero antes me gustaría que pudieras dar una introducción de qué es la consultora Stonex. Bueno, Stonex es una entidad financiera global, es una multinacional. Tenemos presencia en 21 países, estamos en todos los continentes. En Paraguay estamos desde el 2011, en Brasil desde el 2005. Acá tenemos 3 oficinas, estamos en Asunción, la sede principal, en Ciudad del Este y en Catuete. Estamos operando con la mayoría de todas las empresas del rubro, tanto desde productores, cooperativas, empresas de insumo, acopios, etcétera. Y realmente estamos muy contentos de poder compartir diariamente y ver dónde podemos sumar dentro de la cadena del agro. Y decíamos que forma parte de una consultora que recaba información tan relevante para Paraguay, porque recordemos que justamente el país es agrícola por naturaleza y obviamente todo lo que pasa en el sector afecta pero profundamente a la economía y evidentemente información o datos que se recabe desde Stonex y que se dé a conocer a la opinión pública y a los referentes forma parte de este conjunto de seguir haciendo crecer y desarrollar al país. Sí, justamente tenemos varios puntos de inteligencia de mercado, que es un grupo de economistas que realmente relevan datos súper interesantes, súper importantes como para llevar eso a análisis en Estados Unidos, en Brasil, y se unió a nuestro grupo también Lari. Larisa está justamente haciendo oficina en Ciudad del Este en este momento, ella estuvo en Campinas y estuvo también como compañera del equipo de economía. Así es. Lari es excelente y bueno, es hoy día la que nos está dando de repente muchísima mano en todo lo que es la parte de información. Carlos, mientras hacen los ajustes ahí los compañeros de TV, podíamos hacer una suerte ya de introducción ya del tema en sí, contextualizando un poco lo que pasa a nivel internacional con el sector agrícola. Y digo, haciendo un recuento, estamos en el año 2025, básicamente mediados del año, pero podemos hacerlo como un retroceso del año 2024, cómo se desarrolló y cómo dejó finalmente, ¿verdad?, el mundo en ese sentido para iniciar este año 2025. Aquí justamente tenemos la presentación. Gracias, compañeros. Si podemos a pantalla plena poder dar el soporte. Ahí está. Sí, en todo lo que sea mercados financieros siempre hay muchísimo dinamismo. Lo que es la parte agrícola realmente es bastante interesante porque ningún año es igual al otro. ¿Es cierto? Todos los años o varía la oferta, varía la demanda e incluso hay muchos otros factores que realmente inciden en el precio, como justamente podemos ver ahí. Hay una fórmula que le robé a nuestro economista en jefe, que es que el precio está en función a la oferta y a la demanda, pero siempre modificado por el flujo de dinero. Flujo de dinero, ahí yo pongo justamente money flow en inglés. ¿Y qué es lo que quiere indicar esto? Que hay ciertas cosas que realmente están sucediendo en el mundo que te modifican el precio. Acá, por ejemplo, como primeros ejemplos pongo todo lo que sea la parte bélica. Todo lo que sucedió entre Rusia y Ucrania realmente trajo muchísima volatilidad dentro de los mercados porque son países muy importantes en la producción de commodities, no solamente agrícolas, sino también de energía. Por otro lado, le tenemos a las tasas de interés o al flujo de dinero que realmente va de un punto a otro, y eso tiene también una incidencia muy importante en lo que es el dólar index o el índice de dólar respecto a las demás monedas. Cuando cambia el dólar index, en este caso, como afecta de forma directa al tipo de cambio del real. Entonces, cuando el real realmente se deprecia, el producto brasilero gana competencia respecto a otros productos. Entonces, eso afecta de forma directa a los precios. Y lo que tenemos, algo muy importante, Donald Trump asume el lunes 20, y entonces, ¿qué es lo que realmente va a traer consigo? Y traigo 2 slides que son muy interesantes. En primer lugar, lo que se está viendo ahí es, en el 2018, cuando él ya fue presidente,
la dependencia de soja, de importación de soja de China a Estados Unidos era del 40%. Sin embargo, para el 2024 eso baja al 18%. Es decir, China ya no depende más en una medida tan grande de la soja americana. Eso realmente es porque Brasil es un gigante que viene creciendo constantemente y le está sacando mucha participación de exportación a Estados Unidos. El otro slide lo que muestra justamente sobre Donald Trump son sobre las políticas, dos anteriores por favor, sobre la política de uso de biocombustibles, que realmente es algo que se está hablando muchísimo en Estados Unidos, donde qué es lo que se estaría analizando. Lo que es la importación de UCO. ¿Qué es UCO? Used Cooking Oil, que son justamente los aceites comestibles, los aceites de cocina reutilizados, que eso pasa por cierto proceso y que se podría usar nuevamente para la industria de biocombustibles. Entonces, eso realmente es una política que va a mover mucho el mercado, porque en este momento Estados Unidos es un importador muy grande y el exportador principal de UCO es China. Entonces, si es que se pone tarifas a eso, realmente sí se estaría teniendo nuevos valores, sobre todo de aceite de soja, lo cual llevaría también a un movimiento de precios de soja. Podemos irnos atrás, Carlos, porque tenemos la lámina antes de esta, sí, ¿verdad? por favor. La lámina anterior, por favor, compañeros, si nos pueden dar. ¿Una más? Una más. Ahí. Esa. Ese es justamente el precio de aceite de soja. Y se ve mucha variación en los últimos días o en las últimas semanas. Y es justamente porque hay una controversia entre el gobierno actual saliente de Biden y la nueva política que podría traer Donald Trump. Entonces, respecto a eso es justamente donde se está analizando si va a haber o no una libertad para importar, o si es que ese producto importado tendría un arancel distinto. Entonces, sigue eso habiendo realmente mucha incertidumbre en ese sentido. hay mucha Carlos. incertidumbre. Biden hizo algo políticamente correcto en los últimos días, pero teniendo en cuenta que Biden está saliendo, entonces dejó la pelota dentro de la cancha del nuevo gobierno, entonces ellos son los que tendrían que adoptar esta nueva medida. La siguiente lámina, por favor, compañeros. ¿Qué más también podemos aportar al análisis? Y Aquí tenemos algo la muy importación. importante, Sí. un gráfico más, La siguiente, por favor. que es la cobertura de importación de soja para los meses de febrero y julio. ¿Y qué es lo que muestra ahí? Que los chinos ya se anticiparon a las compras por si hay una guerra comercial nuevamente. Algo muy importante, esa guerra comercial en 2018 tomó totalmente de sorpresa. Sin embargo, ya para este año ya los fondos o los actores principales financieros, claro, ya tienen incorporado eso. O sea, ya no debería tomar tan de sorpresa, al menos de que realmente sean aranceles totalmente agresivos comercialmente. Pero por el momento, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que China, en cierto modo, ya se anticipó a las compras de Estados Unidos y de Brasil, justamente teniendo ya una cobertura para los siguientes meses. Y es lo que estamos viendo en esta lámina. Es justamente. lo que se puede ver, que China justamente ya tomó soja anticipada antes de que Trump asuma o antes de que puedan existir ciertas medidas arancelarias nuevas. ¿A quién le importa el precio o la cotización, Carlos? ¿O tienen como una suerte de cobertura? Bueno, es muy difícil predecir lo que puede pasar post-Trump, ¿verdad? Pero considerando la actualidad y lo que están tomando justamente los chinos ahora con la compra de estos productos. Realmente la soja en sí no se consume. O se consume poco o nada. Lo que se consume son los subproductos, que son harina y aceite. Hoy día estamos con una situación de aceite que está bastante beneficiosa en Estados Unidos. Ellos están con un crashing o con una molienda que está muy por encima de la media de los últimos años, y realmente eso es algo muy positivo para el precio. Por otro lado, tenemos a los que realmente utilizan la harina como suplemento de proteína para alimento animal. Y hay un gráfico justamente que no me acuerdo si es que está acá o no, pero que es donde muestra que China tuvo entre los meses julio, agosto, septiembre, octubre el récord histórico de stock de harina. Es decir, ellos no tenían mucho incentivo. Entonces, ¿qué es lo que hace una planta de crushing? Que en este caso China tiene el 62% de la importación mundial de soja. Entonces, ¿qué es lo que hace una planta de crushing? Compra poroto de soja y vende subproductos, harina y aceite. Entonces, si en esa conversión realmente hay un margen de molienda
que es positivo, entonces siempre va a haber un incentivo justamente para comprar soja, Totalmente. independientemente del precio, porque el precio de repente puede estar exageradamente barato, pero si tu conversión no te da positivo, entonces vos tampoco tenés mucho incentivo como para hacer compras. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Ahí vamos Bueno. a hacer un análisis sobre por el lado de la oferta, Carlos, que imagino también hay alguna que otra preocupación o componente que tiene que entrar dentro de este análisis. Le dejé de lado, Prince, esta vuelta a la demanda, porque la Ok. demanda está relativamente constante, pero sin embargo la oferta realmente es la que nos está trayendo muchísimas sorpresas. Antes de pasar a la oferta, ¿por qué la demanda está constante, Carlos? Según la previsión del USDA, más o menos se está estimando una demanda que nos está trayendo muchas sorpresas, que ya es una demanda que más o menos viene constante y que se viene cumpliendo. Entonces lo que tenemos es una demanda dentro del gráfico que es más constante, sin embargo lo que realmente te mueve muchísimo es la oferta. Y eso es una cuestión ya sea o de más área o una cuestión climática. Perfecto. Aquí que tenemos, Carlos. Bueno, acá muestro un mapa donde realmente podemos divisar todos los mayores productores según el reporte del USDA de enero. Vamos a recordar que este es un reporte muy importante que lanza el gobierno de Agricultura, el Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos todos los meses, que se llama WASDE, que es de oferta y demanda. Y justamente acá lo que podemos ver es que hubo una modificación súper importante que realmente no la teníamos, que es más allá de lo que podría ser Brasil, Argentina, fue Estados Unidos. Ya la zafra 24-25, pero ya culminada hace un par de meses. Y el gobierno de Agricultura de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tocó la productividad y llevó a la producción a 2.5 millones de toneladas menos de lo que realmente se tenía proyectado. Si podemos ver el siguiente slide, por favor. Seguimos avanzando. Uno más. Una más. Que es justamente esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? En la penúltima columna lo que vemos es la producción de Estados Unidos en millones de toneladas, que estaba siendo estimada en 121.4 a lo que fue noviembre. Noviembre / diciembre, porque diciembre no hay cambios. Claro. Pero en el reporte de enero sí hubo una disminución muy importante. Y si vemos en el siguiente slide, ¿a qué eso nos lleva? Nos lleva a un stock de Estados Unidos que sería más ajustado. Entonces, cuando tenemos un stock uso que viene a ser el total, o sea, es el stock dividido el total de consumo, entonces vemos que ese ratio estaría en torno a 8.7%. Ese es un nivel que es relativamente interesante ya para los precios, porque justamente ya es un valor que llama la atención. Todo lo que esté por debajo de 10% ya encienden ciertas alarmas, porque en el caso de que Estados Unidos o haga más exportación o aumente su crashing interno, entonces eso llevaría ya a un stock muchísimo más bajo. Entonces lo que podemos ver que en los últimos años, donde realmente hubo un precio de la soja mucho más alto de lo que está hoy día, podemos ver que el stock consumo estaba entre 5.7, 6.1 y 8.3 ya el año pasado. El año pasado ya empezó a subir justamente porque Brasil ya empezó a tener una buena producción, a pesar de que Estados Unidos el año pasado para la zafra 23-24 haya perdido mucha productividad y tuvieron una producción de 113 millones. Ese 113 hoy estamos llevando a 118. Y Brasil la misma cosa. Brasil, si es que podemos ver en el cuadro siguiente, por favor. 2 cuadros más. Brasil, hoy día estamos hablando de 169 millones de toneladas. Realmente, nuestra consultora Stonex está posicionada en 172 millones, la CONAP en 171 y otras consultoras entre 167 y 173. ¿Por qué este aumento, Carlos? Esta revisión a la alza, digo, considerando... Porque Brasil es un país que realmente crece muchísimo en área. Tiene muchas áreas degradadas que ellos están cambiando hoy día a agricultura y tienen áreas nuevas, sobre todo en la zona del norte, donde realmente el aumento de área es casi un Paraguay por año. Entonces realmente Brasil es un país que viene creciendo muchísimo en área. Así que podemos ver en el cuadro siguiente, por favor. Ahí justamente tenemos el aumento de área. Y es sostenido, ¿verdad? Porque tenía 18, 19, tenía 35,9, ¿verdad? Millones de hectáreas. Y después, al 2024, 2025, esto prácticamente se llegó a casi 50. Correcto. Entonces, tenemos
un aumento de área por parte de Brasil que es muy considerable todos los años y, como vos decís, es sostenido. Es decir, vamos a tener cada vez más oferta por el lado de Brasil. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y Argentina, dentro de este esquema de jugadores importantes, tampoco puede abstraerse, pese a que tiene ciertas fluctuaciones también dentro de su participación, Carlos, porque está supeditado también al clima, ¿verdad? Antes de pasar a Argentina, quiero culminar con Brasil. Adelante. Brasil realmente súper bien realmente en la zona central, que es la zona de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, el nordeste, y la zona de repente un poco más afectada son el sur de Mato Grosso, sur Paraná, algo de Santa Catarina y Río Grande. Justamente ellos están teniendo esa falta de lluvias, esa misma falta de lluvias que estamos sintiendo acá y que se está sintiendo también en Argentina. Entonces, por eso es que justamente algunas consultoras están hoy día tocando sus números de Brasil, ya sea para menos o incluso para más, teniendo en cuenta que Mato Grosso podría tener rendimientos muy superiores a los estimados. Entonces, el número de Brasil estaría en torno entre 168, 172, 173 millones, pero ya el mercado tiene eso consumido. O sea, no es algo que realmente estaría afectando a más. Si es que retrocedemos un poco en el tiempo, el año pasado teníamos un precio de prácticamente $100 por encima de lo que estamos hoy día, dólares por tonelada, y eso ya se debe a que Estados Unidos realmente tuvo una buena cosecha y a que Brasil, justamente, que es el gigante, tuvo un muy buen inicio de siembra y buen desenvolvimiento. Entonces, ese número de más o menos 170 de Brasil, yo creo que ya está dentro del precio. Y ahora sí vamos a Argentina, Carlos. La siguiente, esa lámina. Justamente, y aquí vemos, yo decía que fluctúa o tiene variaciones porque la campaña 2022-2023 fue muy considerable en materia de caída, Carlos, de una producción en promedio de 50 millones de toneladas. Llegaron a mitad y eso evidentemente afectó considerablemente, pero una recuperación. ¿Y cuáles son las proyecciones ya? Ahí sobre esa disminución que tuvo Argentina es muy importante aclarar. Paraguay vende entre el 80 y 90% de su soja, dependiendo del año, a Argentina. Entonces Argentina es nuestro principal comprador de poroto de soja. Entonces cuando Argentina tiene un quiebre, Argentina sale a pagar más por nuestra soja. Entonces eso ¿dónde se ve? Se ve en el basis, que viene a ser el descuento que se recibe en los puertos de Asunción, donde ese descuento hasta incluso puede ser positivo. Por eso que se le llama basis. Entonces ese basis realmente hasta incluso se llegó a pagar positivo en ese periodo donde Argentina tuvo un quiebre tan importante. Ahora bien, hablando de este año, Argentina también da muchísimo que hablar, así como Paraguay, porque Argentina está teniendo el mismo inconveniente climático que estamos teniendo nosotros. La zona principal de producción de Argentina son 3 provincias donde se cultiva el 85% de la producción, que sería Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Entonces, en ese radio realmente sí está mermando lluvias y los pronósticos ya de Argentina se están ajustando para abajo. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires hoy está teniendo una proyección de 50, creo que era 50.2 millones, versus 52 que todavía está manteniendo el USDA. Entonces, a raíz de eso realmente estamos aguardando las lluvias de Argentina a ver si es que esto va a dar o no un impacto de precios y cuánto realmente es lo que va a tener de cobertura en milímetros Argentina. Eso es muy importante para el precio. ¿Y por qué Argentina es tan importante? Si es que vemos el siguiente slide, por favor. Argentina es el principal exportador de harina de soja del mundo. Entonces, todo lo que suceda dentro de Argentina realmente tiene una repercusión directa sobre la harina de soja. Todo lo que sea harina de soja o aceite de soja, realmente, finalmente se va tradeando lo que es también soja. Entonces acá, ¿qué es lo que podemos ver? En este cuadro que se publicó, justamente un cuadro que se publica todos los jueves de la Bolsa de Cereales, que la condición de cultivo buena, excelente, retrocedió de 49 a 32%. Es decir, ellos tienen una caída muy importante de lo que es la condición de cultivo. Y la condición hídrica, que es la óptima, de 77 a 60. Es decir, ellos realmente están sufriendo hoy falta de lluvia. Si es que vemos el siguiente slide, ahí justamente lo que pongo es la condición y la línea roja es lo que corresponde a esta campaña 24-25. Muy importante aclarar que Argentina ya prácticamente está finalizada sus 18.4 millones de hectáreas. Ellos
al reporte del jueves están creo que al 97, 98%, porque calculo que ya hoy, mañana ya prácticamente estaría cerrado. Entonces ahí es donde podemos ver justamente esta condición de cultivo que realmente viene cayendo bastante y eso finalmente se va a notar en el rendimiento que va a tener Argentina. La siguiente lámina, por favor. Fondos harina. ¿Existe uno con esta categoría, Carlos? Acá en este gráfico de repente puse todos los años y puede parecer confuso. Sí. Puede parecer bastante confuso. Estos son los fondos de inversión de sus posiciones en harina. ¿Y qué es lo que podemos ver? Cuanto más comprado están los fondos, la línea tiende a ir más hacia arriba. ¿Por qué? Porque es positivo. En este caso, la flecha roja muestra justamente lo vendido que estaban los fondos en sus posiciones de harina. Y podemos ver que hay una posición súper vendida de harina. ¿Y por qué se vio esa posición tan vendida de harina? Si es que vemos el siguiente cuadro, eso tenemos justamente una repercusión en el precio de la harina. Entonces, cuanto más los fondos venden posiciones de cualquier producto o de cualquier acción, eso justamente va a tener una repercusión de venta, es decir, de precio bajista. Y ahí podemos ver justamente cómo los precios de la harina se estuvieron ajustando prácticamente a periodo por detrás de lo que fue el 2021. Entonces, remontamos a precios del 2020. Y eso se dio principalmente, por algo que ya comenté en el siguiente slide, es porque China justamente, que es el principal importador de poroto de soja, el principal crusher o el principal país que hace molienda a nivel mundo, tenía un exceso de stock en los meses julio, agosto, septiembre, octubre, donde realmente no mostraba tanto interés en hacer compras, porque tenía un exceso de stock. Entonces, no tenía una necesidad tan imperiosa de hacer importación de soja ni de tener harina justamente. Entonces, eso fue justamente lo que llevó a los fondos a una liquidación masiva. Entonces, esta falta de lluvias para Argentina es como un gatillo para los fondos para empezar a recomprar sus posiciones, hacer lucro respecto a las ventas que ya estaban teniendo y empezar a impulsar el precio de la harina hacia arriba. Por ende, también se está impulsando algo el precio de la soja hacia arriba. Eso es justamente lo que estamos teniendo hoy día.